Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Meghan Markle, la duquesa de Sussex. Así es, mis estrellas, el día de ayer, como ya se sabe, apareció el primer capítulo del podcast de Meghan Markle llamado Arquetipos. Y como era de esperarse, han surgido varios comentarios y reseñas respecto a lo dicho por la duquesa. Aquí les comparto algunos extractos de algunas de las reseñas en los medios británicos. James Marriott del Times mencionó: el nuevo podcast casi completamente absurdo de la duquesa de Sussex, Arquetipos, promete romper las cajas en las que las mujeres han sido encasilladas durante generaciones. Según la evidencia del primer episodio, una entrevista con Serena Williams en realidad no hará esto en absoluto. El podcast es un desfile de banalidades, cosas absurdas y lugares comunes californianos que se engrandecen a sí mismos con una banda sonora elegante. El efecto de toda la música tintineante y la conversación insípida es hacerte sentir que has estado encerrado en la sala de relajación de un spa con una instructora de yoga inusualmente egoísta. Incluso a aquellos que simpatizan con la difícil situación de Meghan, y una vez pensé que podría ser una de esas personas, descubrirán que la hora completa de un episodio de Archetypes, de Arquetipos, los pondrá de un humor inusualmente gruñón. Por su parte, Celia Walden, del Daily Telegraph, opinó: el podcast se supone que es una entrevista con esta figura deportiva inspiradora, pero solo es una entrevista de nombre. Si el resto de la temporada se parece al estreno, lo que realmente vamos a escuchar semana tras semana es a Meghan entrevistándose a sí misma. Incluso la anécdota sobre cómo Meghan conoció por primera vez a su supuesta entrevistada en una fiesta del Super Bowl del año 2010, de alguna manera se convierte en autoengrandecimiento. Al ver a Serena dirigiéndose hacia alguien, Meghan se preguntó: ¿quién diablos podría haber despertado el interés de esta mujer especial? Y, oh Dios mío, y para sorpresa de nadie, fue ella, Meghan. Todas las mujeres han tenido una amiga como Meghan, la que les devuelve toda confianza y secuestra cada anécdota angustiosa con una propia, solo que la de ella es más prolongada y más angustiosa. En el medio The Spectator o El Espectador, Steve Pike opinó: Harry ha sido empujado a un segundo plano para que Meghan pueda concentrarse en hablar de sí misma. En el podcast se menciona las etiquetas que intentan detener a las mujeres. Las etiquetas no intentan hacer nada, por supuesto, son etiquetas, pero nunca debemos permitir que el sentido común se interponga en el camino de las mujeres ricas que hablan sobre el empoderamiento femenino. La primera invitada es Serena Williams, pero los entusiastas del tenis que sintonicen el podcast pueden sentirse un poco decepcionados. De hecho, el espectáculo trata sobre Meghan, ya que Serena tarda 11 minutos en decir apenas una palabra. Es difícil creer que se necesitaron 28 personas, incluidos 8 productores ejecutivos, para hacer el episodio, además de la propia Meghan, que también figura como productora ejecutiva en los créditos. Clemence Michelon, del diario Independent o El Independiente, opinó: nunca me ha resultado difícil entender por qué Markle y su esposo optaron por renunciar a sus deberes como miembros de la realeza, pero si lo hiciera, esta historia sobre Archie y el incendio probablemente me aclararía un poco. Hay algo tan frustrante en esa situación con lo que uno se puede sentir identificado, enfrentarse a un problema que podría resolverse fácilmente con un poco de pragmatismo. Podrían haber emitido un comunicado explicando lo sucedido y posponer los compromisos oficiales hasta el día siguiente, y que le digan que no puede ser por razones completamente amorfas es excepcionalmente exasperante. Cuanto más escucho sobre la familia real en estos días, más claro parece que la monarquía no está funcionando para nadie, incluidos los miembros de la realeza, y por lo que hemos escuchado en su podcast, está claro que Markle tomó la decisión correcta cuando cortó amarras y huyó. Por su parte, Hilary Rose de The Times opinó: viéndolo en retrospectiva, debería haberme golpeado la cabeza con una copia del libro Finding Freedom hasta quedar inconsciente. Sin embargo, he escuchado 57 minutos y 28 segundos del almibarado acento californiano de Meghan Markle mientras me mecía de un lado a otro y gemía suavemente por lo bajo. Parece ser una alegoría de todas las formas en que ella, una mujer feroz, fuerte y valiente, fue agraviada y difamada en los 10 minutos que vivió en el Reino Unido y fue celebrada como lo mejor que le pasó a la familia real en años.
Su podcast es puro galimatías narcisista y la próxima semana estará, entre comillas, conversando con Mariah Carey. Ella Whelan del medio Good Morning Britain opinó: una de las cosas que admiro de la sensibilidad británica es el deseo de pinchar las cabezas de la gente, como cuando, al igual que los globos, comienzan a crecer demasiado, a hincharse, lo que no creo que sea algo malo. La cosa para mí es que la ambición solo vale la pena celebrarla si aquello por lo que estás siendo ambicioso vale la pena. El problema con Meghan Markle y otras celebridades o miembros de la realeza, mujeres profesionales muy amables y poderosas, hablando, lloriqueando, creo, sobre el hecho de que es tan difícil cuando todo lo que haces es tratar de ser ambicioso, es que parece que eso, para la mujer promedio, tal vez las damas que están viendo este televisor en la mañana tratando de preparar a los niños para salir a la escuela, o pasando la aspiradora por la sala, o yendo a su trabajo, verán esto como el tipo de feminismo profesional de clase media, de mujeres que se quejan de no ser celebradas lo suficiente. Kinsey Schofield de Great Britain News opinó: afuera mirando hacia adentro. Hay un motivo oculto aquí con este podcast y eso es ajustar cuentas. Con este episodio ves a Meghan ir tras el escritor Tom Bower, respondiendo a su afirmación de que es ambiciosa e intrigante. El libro también dice que Serena Williams le dijo a un contacto de los medios que no eran necesariamente buenas amigas, y también cuestiona su historia de Procter & Gamble. Meghan aborda todas esas cosas en el primer episodio de su podcast. Creo que podrían estar relacionadas. Mel Mooney del Daily Mail opinó: este extraño, empalagoso y levemente mareado festín de charlas entre Meghan y mi querida amiga Serena, entre comillas, como escuchamos decirle una y otra vez, no nos dice casi nada sobre la creación de la imponente ambición de Serena Williams. Este podcast es otro ejemplo más de la ineludible verdad de que Gran Bretaña y Estados Unidos son dos naciones divididas por un idioma común. Ningún locutor británico le daría el visto bueno a las risas casi incomprensibles entre Meghan y su invitada, que excluyen al oyente de cualquier entendimiento o intimidad real. Meghan Markle llama chat o plática a esto. En lugar de tratar la entrevista del podcast con Serena en serio, Meghan lo usa como un vehículo para ventilar sus viejas quejas, el tipo de chismes que hacen que los tabloides suspiren de nuevo aliviados, pues les ha dado más material. Angela Levin del diario Mail Online escribió: ella todavía sería una celebridad de bajo nivel si no se hubiera casado con un príncipe. Ella se reúne con Serena Williams y para el próximo podcast la invitada será Mariah Carey, pero ellas lo han hecho de forma brillante y superaron una infancia difícil, mientras que Meghan se casó con un príncipe y gastó mucho dinero. Meghan pensó que era normal ser ambiciosa y solo cuando comenzó a salir con Harry se dio cuenta de que no era bienvenida. Dios mío, ese es un puñetazo para Harry y un golpe para la familia real. Harry le contó sobre la vida en la familia real, pero obviamente ella no quería escuchar. ¿Por qué todo es tan difícil para ella? Porque ella no aceptará dónde está y sacará lo mejor de él. Ha tenido una niñera cuando la mayoría no podía. Ella ha dicho que se verá a su verdadero yo. Bueno, necesita justificar la afirmación de ambición que está haciendo. Y finalmente Richard Fitzwilliams de Mail Online opinó: Meghan sin duda siente que ha sido señalada. El tema del podcast fue sobre el concepto erróneo de la ambición, pero la implicación aquí es que después de salir con Harry siente que fue molestada. Ella era ambiciosa de antemano y le fue bien en la serie Suits, pero eso no es televisión de primera categoría. Seguramente no hay nada de malo en ser ambicioso y ser miembro de la realeza. De hecho, el papel alienta positivamente a un miembro de la familia real a ser ambicioso para ayudar a los necesitados. Diana era muy ambiciosa, su trabajo caritativo y su perfil público eran sinónimos, en última instancia fatídicamente, pero hizo un inmenso bien. Esta es una visión muy negativa de las mujeres. Todos sabemos que han estado rompiendo el techo de cristal durante muchos años. Su podcast, con una invitada fascinante famosa por su ambición en la cancha de tenis, ignora esto por completo. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.